grande es tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu santo nombre por la oportunidad que nos das el día de hoy de estar en la casa, estar descansando, estar estudiando y de compartir esta parte de la Escritura. Te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por los hogares que están en este momento también reunidos, estudiando. Algunos están estudiando con nosotros, otros están estudiando con alguien más, pero estamos contentos porque el Espíritu de Dios está en el área y está levantando los hogares para que regresemos a nuestras raíces, regresemos a nuestra identidad, regresemos a quienes somos y a quienes pertenecemos y qué rol tenemos en este desenlace de los eventos. Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Yeshua, que vengas y toques nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, en nuestros ojos, en el entendimiento de lo que vayamos a escuchar, pero que penetre esa palabra, baje por nuestro corazón y haya un cambio interno de adentro hacia afuera, que podamos alabar y bendecir tu nombre con nuestros hechos, con nuestra manera de caminar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de creer. Una bendición para todos los que van a escuchar este mensaje en el nombre de Yeshua, Jesús, tu Hijo amado, Padre. Amén, amén, amén. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí, los que están escuchando por allá, por tomarse el tiempo de, entre todas las actividades que tenemos, hacemos una pequeña pausa y nos sentamos y escuchamos, y eso es bastante, bastante para Dios, bastante para nosotros mismos en este carrera que nos aventamos y no paramos. La clase de hoy va a ser a través de la Biblia y la vamos a empezar. Esta serie de estudios va a ser desde el Génesis. Desde Génesis nos la vamos a viajar y vamos a llegar hasta el final y vamos a ver una historia completa. Está dedicada especialmente para los que por primera vez van a leer, van a empezar a estudiar, aunque todos vamos a aprender, y sobre todo para los jovencitos que están escuchando esta grabación o están escuchando en vivo. Todos vamos a aprender. Yo voy a aprender, ustedes van a aprender, porque Dios viene y nos habla y nos impacta con su palabra y con el Espíritu que está en la palabra, lo que es lo más importante. Vamos a hablar del principio, Génesis. Así que vayamos a nuestra pantalla aquí. Génesis es el nombre que se le ha dado al primer libro de la Biblia. Aunque en otras creencias que utilizan el mismo libro, pero lo utilizan en otro idioma, puede tener varios significados. El principio, los orígenes, los genes, y en hebreo, Bereshit, que significa en principio, en el origen, en los genes, en el ADN, cómo empezó todo en el principio. Ese es el nombre que se le ha dado al primer libro de la Biblia, y vamos a ir, si vamos a las pantallas, vamos a ver y hacernos estas preguntas básicas para el estudio de cualquier libro de la Biblia. Estas preguntas son básicas que siempre nos hacemos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Y cuál fue el contenido principal de ese libro? Así que vamos a empezar a hacernos estas preguntas. ¿Quién? ¿Quién es la primera pregunta? ¿Quién escribió este libro? Aunque hay muchas teorías por ahí, les quiero decir que dentro de una de ellas, que es la que yo creo, es que Moisés la escribió. Moisés escribió este libro inspirado por Dios, porque creo que toda la escritura es inspirada por Dios, y cuando Pablo está hablando que toda la escritura es inspirada por Dios, él escribe en una carta, Timoteo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. En la mente de Pablo en ese tiempo, él se estaba refiriendo a los escritos antiguos, porque todavía no estaba en papel o escrito o en un rollo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En la mente de Pablo, cuando él le manda esta carta a Timoteo, toda la escritura, en su mente él está pensando en los rollos que ya están escritos. Me refiero a los escritos que comúnmente conocemos como los de Moisés, los profetas, los salmos, proverbios,
Eso es lo que estaba escrito en ese tiempo, que todavía no estaban los libros del Nuevo Testamento. Así que vamos a aprender un poco, todos aquellos que nos inclinemos y creamos que Moisés es el escritor. Vamos a hablar algo acerca del escritor antes de entrar en el libro. Esto va a ser como la introducción al libro. Tal vez si toquemos muy poco el libro, pero el contexto de este libro es lo que vamos a aprender. Moisés, como la misma Biblia relata en el Éxodo, ¿quién es Moisés? Moisés es un niño, un sobreviviente de un infanticidio masivo que sucedió en Egipto, cuando el pueblo de Israel ya estaba ahí en Egipto y estaba sobrepasando en número y en fuerza y en poder a los mismos que eran los masters, los que los tenían de esclavos. Entonces eso preocupó a Faraón y dijo, vamos a empezar a reducir ese radio de crecimiento, y empezó a oprimirlos y empezó a matar niños. Pero entre más los oprimían, más multiplicaban. Pero Moisés, de una manera u otra, Dios lo bendice, Dios lo guarda, Dios lo protege. ¿Ok? De una manera milagrosa. Y ahí tengo una pantalla en la cual 3 meses ha estado en la casa de su mamá y los han protegido por 3 meses, pero la matanza anda casa por casa. Anda casa por casa. Por 3 meses es bastante. Al final dicen, ya no lo podemos guardar más tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a meter en una caja de estas, que ahora lleva el nombre de Moisés, y lo aventaron al río. Milagrosamente llega, la hija de Faraón lo agarra, y la hermana de Moisés, que va siguiendo por donde va en el río, llega y le dice, yo te puedo conseguir a alguien que te lo pueda cuidar. Y resulta, vamos a la siguiente pantalla, vamos a leer esta escena. Entonces su hermana, ¿estamos en la pantalla? Ok. Entonces su hermana le dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una ama de las hebreas para que te críe este niño. Fíjense cómo está sucediendo todo. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y aquí viene la madre del niño, ahora va a cuidar a su hijo y aparte le van a pagar. A la cual dijo a la hija de Faraón, llévate a este niño. Llévatelo. Críamelo y yo te voy a pagar. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Vean esto, el niño fue criado en sus primeros años en la casa de sus padres. Y eso fue importante para el crecimiento de Moisés, porque él no vivió inmediatamente en la casa de Faraón. Aquí ella está pagando para que lo lleve su madre se lo lleva, lo cría, y él empieza a crecer en las creencias de Israel. Ahora, cuando el niño crece, vamos a la siguiente, cuando el niño crece, ahí está, Moisés es criado por su propia madre. Vamos a la siguiente pantalla. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, quiere decir que lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te he sacado. Entonces, no sabemos qué tanto tiempo creció en la casa. Y no fueron nada más 3 meses, porque a los 3 meses fue cuando lo sacaron en el Moisés. Y lo aventaron a lo que Dios lo cuidara. Después se lo llevan, lo cuida esta mujer, después se lo llevan de regreso a cierta edad, ya cuando creció, tal vez ya cuando era un jovencito, ya cuando ya podía entrar a una escuela, porque él fue preparado por las escuelas egipcias, que en ese tiempo era lo máximo, eran las mejores universidades. Ahí tenemos esta escena que entonces él ya crecido, ya entra a la casa de Faraón, ya crecido, pero lo que se le enseñó al niño de 3 meses que se le empieza a hablar a una edad de joven, lo marcó. Por eso estamos interesados en impregnar con este conocimiento a los niños, para cuando vayan a cualquier escuela o anden a través del mundo, de cualquier información que ellos estén oyendo, el niño no se va a apartar. Quiere decir que Moisés, a la edad que haya entrado,
Estuvo en la casa de la hija de Faraón, en la escuela, oyendo las creencias, las doctrinas y todo lo que ellos tenían, todas sus adoraciones y todo lo que ellos creían en ese tiempo, que era adoración pagana al sol y a otros dioses, y no creían nada de lo que el pueblo de Israel había creído. Él no se vio afectado. Él no se vio afectado porque a los 40 años, él sale a ver a sus hermanos. Él sale a ver, vamos a la otra manera, él sale a ver a sus hermanos. Y en aquellos días aconteció que, criado ya Moisés, y esa palabra crecido ya Moisés, quiere decir 40 años. Uno no sabe que ya pasaron 40 años porque es de un versículo a otro, pero pasaron 40 años. En aquellos días aconteció que crecido ya Moisés, cuando cumplió 40 años, salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, lo mató y escondió en la arena. 40 años tenía cuando sucedió este evento. Vamos a otra pantalla, vean esto. 40 años ya es una edad madura. Él sale, no se ha olvidado de sus raíces, él sale a ver a sus hermanos, aunque él tiene otra preparación académica, aunque él tiene otra preparación, otro respaldo, ha comido otra comida, se ha vestido de otras ropas, Moisés sabe que los israelitas son sus hermanos. Eso es importante. No pierde su identidad, no pierde quién es él. Y vamos a leer esta confirmación que se está redactada en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos 7:23. Y leamos aquí porque esto nos va a dar una claridad de lo que estoy hablando. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿quién? Moisés, porque está hablando el libro de lo que está haciendo Moisés, es el recuento de los Hechos. Este es un discurso que está siendo dado en el Nuevo Testamento. Le vino la voluntad, o sea, de repente le nació acá adentro, visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. 40 años después, no se le ha olvidado que tiene hermanos y sale a visitarlos. 7:24. Y como vio a uno que era injuriado, lo defendió, hirió al egipcio y vengó al injuriado. Lo mata. Al otro día ya sabemos lo que pasa. Él ya se siente como que nadie lo vio porque volteó para todas partes. Y pasa y quiere hacer otro juicio en medio de sus hermanos porque cree que los hermanos lo van a entender. Y no, ahí está cuando lo mató. No lo entienden. Entonces él se ve descubierto porque dice, ¿qué? ¿Nos vas a matar también a nosotros como mataste al egipcio? Él se vio descubierto, le dio miedo y empezó a huir de Faraón. Y él pudo haber ido con la hija de Faraón, su mamá, o con sus familiares, o con los que lo criaron, o mover sus palancas y decir, mira, ayer salí a darme la vuelta y uno de mis súbditos, porque él era Moisés, pues hubo un altercado y lo maté. ¿No? ¿Qué? Pues tienes un poder, tienes algunas facilidades de salirte del hoyo, pero no, él rehusó, como dice la escritura. Vamos adelante. Y por la fe Moisés, hecho ya grande, ya sabemos a los 40 años, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración, la recompensa, y por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del faraón, del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué nos está diciendo Hebreos en este recuento de los héroes de la fe? ¿Qué nos está dando este recuento? Ya vimos, estamos hablando del escritor. Este es el escritor, un escritor que es un hebreo. A los 3 meses se lo encuentra la hija de Faraón, lo adopta, pero paga a su madre para que lo críe cuando es grandecito y regresa a la casa de Faraón. Él crece ahí con toda la preparación, tiene poder, a los 40 años sale, pasa esta situación, mata, ahora hay que huir. Él no hace uso de sus, ¿cómo se le puede llamar esta palabra? No la tengo. De sus conexiones.
No, dice, yo prefiero estar con mi pueblo, aunque el pueblo es el que lo está acusando, aunque el pueblo es el que lo está intimidando, aunque el pueblo es el que él sabe que este pueblo, sus propios hermanos lo van a ir a acusar. Ningún faraón, ningún egipcio estaba haciendo un complaint. Los que empezaron el complaint son los propios hermanos de Moisés. Y esto nos puede pasar a nosotros porque todo se vuelve y se vuelve y se vuelve a repetir. Entonces él, me voy, y se fue. Y empieza su caminar huyendo y termina en la casa, se va a Madián. Termina en la casa de, ya sabemos, Potifar, y se casa y termina siendo un pastor de ovejas. Vean el cambio tan brusco de vida de Moisés. Siendo un esclavo, hijo de esclavos, sale a una vida diferente. Oh, los palacios de Faraón, la hija de Faraón. Después de tener nada, tiene todo, y después de tener todo, regresa a un estado de humildad. No se puede decir pobre, pero otro estado, otro estatus. Tenía ovejas. En ese estatus de ovejas, de pastor de ovejas, perdón, pasaron 40 años. Fíjense, claro que cuando leemos versículos tras versículos, no vemos el transcurso del tiempo. No vemos el transcurso del tiempo. Pero Moisés duró ahí 40 años, tuvo 2 hijos, y un día, buscando una oveja, el Señor se le aparece y le va a hablar. ¿En dónde le va a hablar? ¿Y por qué le va a hablar? Aquí es donde Él va a tener comunicación con lo que va a escribirle al pueblo de Israel. Aquí es donde Él va a recibir órdenes, aquí es donde Él va a recibir mandamientos, aquí es donde va a Él recibir instrucciones de cómo ir, regresar a Egipto a sus hermanos para sacarlos de esa condición en la que se encuentran. Y va a ser directamente con Dios. Vamos. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo? Hagamos cuentas. Hagamos cuentas. Moisés muere cuando tiene 120 años. Vamos a quitarle los 40 años que anduvo en el desierto, con el pueblo de Israel ya caminando rumbo a la tierra prometida. Entonces, a los 80 años. A los 80 años. Vamos a la siguiente pantalla. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Ok, ya con eso ya, allá hay niños que saben hacer matemáticas. Sabemos que duraron 40 años en el desierto. Si él muere antes de entrar, ya cuando iban a entrar, quítale los 40. Entonces a los 80 años él está lidiando con Faraón, él está lidiando con las plagas. 80 años él está lidiando con un pueblo murmurador. Encima de con ya la edad. 80 años, ¿ok? Es la edad. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. Murió en Moab 30 días y así se cumplieron los días del lloro de luto de Moisés. Era para hacer matemáticas. ¿Cuándo fue cuando le habló Dios? Vamos a la siguiente pantalla. 80. ¿Cuántos años tenía? 80. Tenía 80 años ¿cuándo? Vamos. ¿En dónde fue que él recibió la palabra? Aquí hay varios comentarios de varias personas y de varias religiones y de varias denominaciones. Inclusive Moisés es el profeta que no nada más el judaísmo utiliza como el profeta, también utiliza el cristianismo y también el islam. Así que este señor es importante. A los 80 años empieza este gran ministerio. ¿En dónde? ¿En dónde va a ser? Vamos a leer la escritura. Apacentando Moisés las ovejas en el Éxodo 3:1. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, el sacerdote de Madián. Ahí aparece la palabra Jetro y en otras ocasiones aparece otro nombre. No se preocupen, es el mismo personaje.
llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb. ¿Dónde? A Horeb, al monte de Dios. Donde él tuvo contacto con Dios para recibir instrucciones. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Este es un evento que hemos oído, visto en películas y tenemos idea de lo que está sucediendo. Él anda de pastorcito, ya pasaron 40 años de que salió de la casa de Faraón, de las riquezas de las comunidades, no tenían aire acondicionado, pero tenían personas que les estaban echando aire, salió de comodidades. Ahora, Dios, como siempre, no se fija en cómo está la persona, en qué condición, en qué tiempo. Él tiene un plan. Para Moisés tal vez no era el tiempo exacto, pero para Dios, ahí te quería agarrar, ahí quería que llegaras, ahí te voy a hablar. Ya has experimentado esto de dar hasta tu vida por un animalito indefenso. Por años has pasado fríos, calores, cuidando un rebaño. Creo que ya tienes algo de esta cosa de pastorear. Si pastoreas animales, vas a tener habilidades tal vez para pastorear personas, aunque las personas son muy difíciles de pastorearse, más que un animal, porque esa es nuestra naturaleza, rebeldes, duros, no nos gusta el control, sobre todo cuando hay abuso en el control, ¿ok? Por eso tenemos el buen pastor, su nombre es Jesús, Yeshua. El Señor mismo dijo, yo soy el buen pastor. Y ahí sí tenemos que aprender a sujetarnos porque Él es el pastor. Vamos, adelante. Y le dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios, el ángel de Jehová, el Espíritu de Jehová le habla detrás de la zarza, porque nosotros miramos. Cerró los ojos y ya cuando oyó esa voz audible, quítate los zapatos porque esta es la tierra santa. Ahora, hemos sabido que la tierra santa es Jerusalén, pero ahí está diciendo que la tierra santa en ese momento es el monte de Horeb. Quiere decir que donde se pare el Señor y donde venga a hablar el Señor, se puede convertir en tierra santa. Y más vale que te quites los zapatos, más vale que te tapes el rostro y que te dé temor de que puedes morir en cualquier lugar donde el Señor venga a hablarnos. Vamos. Y le dijo, quítate los zapatos porque estás en la tierra santa. Tú te imaginarás una tierra santa, una tierra llena de bendición, una tierra llena de frutos. Bueno, el monte Horeb, o el desierto del Sinaí, el desierto del Sin. La palabra Horeb, Jarab, significa secar, chupar por falta de agua. O sea, en otras palabras, desierto, desolado. Eso es lo que significa el monte de Horeb. Posiblemente andemos por ahí también nosotros ahorita, en el monte de Horeb, experimentando una sequía, experimentando esta situación de que mis labios se me están secando, no siento vida en mis huesos. Bueno, ahí estás en el lugar correcto, porque ahí está a punto de que se pueda aparecer Dios en cualquier momento y te diga, aquí te quería traer, porque aquí es donde yo me cito con las personas, cuando ya se les acabaron todas sus fuerzas, todos sus recursos, todas sus palancas, todas sus habilidades, y andas ahí buscando algo. Él sale al encuentro con esta planta esparcida, este árbol de vida con flamas resplandecientes. ¿Dónde está la palabra? Porque te quiere hablar, te quiere sacar de esa situación y porque tiene algo para ti. Vean, 40 años en la casa de Faraón, 40 años entre las ovejas. Ahora te voy a dar la palabra que va a sacar al pueblo de Israel, pero vas a andar otros 40 años por el desierto. No fue fácil la vida de Moisés.
no fue fácil. Es el profeta más querido por todos los creyentes en la Biblia, por la cantidad de libros que escribió, la Torá, y cómo es que tiene que haber sido Dios dándole esta conexión de palabra por palabra para que nada se contradiga. Vamos a la que sigue. ¿En dónde? En el monte Horeb. ¿Dónde está el monte Horeb? Yo les puse un dibujo ahí, no les voy a señalar dónde, porque todos los que han dicho aquí, todos han fallado. Unos dijeron aquí, fallaron, porque luego vinieron otros arqueólogos y dijeron, no, aquí no había pasado nada, porque este es un monte muy parecido, pero para que allá abajo del monte hayan acampado millones de personas, se necesita una explanada grande, no como el Zócalo, más grande, más grande. Entonces, otros dijeron, no, es por acá, pero no había tampoco una explanada. Y estos estaban como a la altura de México, como 2000 pies de altura del monte. Pero nadie puede decir con seguridad, fue aquí. Estoy hablando de arqueólogos bíblicos que se han pasado toda su vida, ellos y tal vez sus abuelos, sus papás, buscando, trabajando en esta investigación, y el que es honesto al final de su carrera ha dicho, pues solamente han sido tal vez. Ahora, los que son muy religiosos, aquí fue, no, yo no creo que así, aquí no, porque entonces se contradicen muchas cosas. Aunque sabemos el área, es en el desierto, ahí fue. Así que ahí no hay duda que fue en esta área, Es más, les puedo dar con más certeza decir, fue en el área que está dentro de la pantalla. Porque pudo haber sido en cualquier otro desierto que está ahí. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahí está. Traje esta pantalla para que vean cómo Moisés está ahí y Dios le empieza a hablar. Es increíble esta cosa de Moisés. Vamos a la siguiente. Y él le respondió, porque antes de que pasemos a leer esta escritura que está en Éxodo 13, es: ¿por qué Dios escogió a Moisés? Es una buena pregunta. Escribió la Torá, ¿no? Vamos a leer esto, con esta pregunta en la mente. Y él respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Moisés empieza a preguntar, también la pregunta: ¿por qué yo? ¿Qué les voy a decir? Ya me corrieron. Yo traté de ayudarlos con todas las palancas que tenía con los egipcios, con los faraones, con mi mamá, y no se dejaron ayudar. Ese pueblo es tremendo. Es más, no me reconocen como su hermano. Tal vez porque ando pelón, tengo otra ropa y hablo 2 idiomas. De seguro hablaba hebreo también, y hablaba los otros dialectos o idiomas que tenían los egipcios. Pero Dios les dice: mira, aquí te espero. En este mismo monte, esta es la señal. Aquí me voy a volver a manifestar contigo. Así que es el mismo monte donde 40 años, unos cuantos días después, no sé, meses, tal vez un año, se volvieron a ver las caras ahí el Señor, Moisés, en ese mismo monte. Por eso, ¿dónde fue escrito este libro? Ya sea que fue en el primer encuentro o en el segundo encuentro, pero ahí empezó todo, y fue en ese monte. Y la señal fue: aquí te espero. Luego, Éxodo 3:12, ve, porque yo seré contigo, y esta va a ser la señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado a este pueblo de Egipto, vas a servir a Dios sobre este monte. Quiere decir que la reunión en la zarza ardiente y la reunión de la voz audible de Dios que todo el pueblo oyó fue en ese monte. Vamos a la que sigue. ¿Dónde fue? ¿Dónde recibió Moisés la voz que él escribió? Aquí, en algún monte de estos, en algún monte. Desde la primera, hay muchos que piensan
que él escribió hasta el final, cuando ya estaba de regreso para entrar a la tierra. Puede ser también. Puede ser ya cuando tenía los 120 años también. Pero hay cosas que él fue diciendo y escribiendo al pueblo que estaba caminando aquí los 40 años. Entonces, sí, escribió Deuteronomio acá, pero Génesis lo tuvo que, yo pienso que lo escribió en el primer encuentro. Porque Dios le da un mensaje. Dios le da un mensaje a Moisés y le dice, ve y escribe lo que te hablé, o habla lo que yo te acabo de hablar. Vamos adelante. ¿Cómo digo yo eso? Con la siguiente pregunta. ¿A quién le estaba escribiendo? Vas a ir y nos confundimos. Nos confundimos cuando decimos, él fue y se presentó a Faraón y le dijo de sal, y porque vemos la película, sal, deja ir a mi pueblo. Sí, sí les dijo eso. Pero el mensaje que Dios le estaba dando a Moisés, a través de lo que escribió, no era la persona principal Faraón. No era. Es como cuando uno escribe un email. El destinatario principal, Israel. Con copy-paste o, ¿cómo se le llama? CC. Todos los que quieran escuchar. Y también Faraón. Pero el destinatario principal no era Faraón. Sí, le dijo, deja ir a mi pueblo. Ahí vienen las plagas. Pero la palabra que Dios le estaba dando a Moisés estaba enfocada en Israel. Vamos a leerlo. Y yo digo que no solamente a los hijos de Israel, pero había que hablarle a los líderes. Israel, aunque estaba esclavo, tenía líderes, tenía ancianos, tenía los abuelos, los que juntaban 20, 30, 40 gentes. Y esos tenían, según sus familiares, según sus descendencias. Y había sus grupitos y cada quien tenía un líder. No era el más astuto, era siempre el más viejo. Claro que ahora ya han cambiado las cosas. Pensamos que el más viejo es el más tonto, el que no sabe, el que no está con la tecnología. No, antes era porque más había vivido, porque más la había regado y más experiencias había adquirido, era el más sabio y lo lanzaba. Y lo vemos aquí en las historias de los americanos, los indios americanos. El más anciano, o buscaban de entre el más anciano, y ese era el que era el líder de la tribu. Y hace poco, tal vez hace unos 200 años todavía, en las familias en Sudamérica, y en Centroamérica y en México, el abuelo, el patriarca, o ya digamos hasta la abuela, era la que tenía la capacidad y el poder de reunir 100 o 200 o hasta 300 gentes en una fiesta. Yo me acuerdo haber ido a una fiesta de la abuelita de mi esposa, de Erika, Cleme, y tenía ese poder ella de reunir más de 100 gentes, más. Se vuelve uno loco en esas fiestas que ella celebraba en sus cumpleaños. Reunía muchas gentes y de todos, de veras. Ese era el poder que tenían los ancianos. Entonces Moisés, Dios sabiendo eso, le dice, ¿sabes qué? Vete con los ancianos. Entonces no necesitabas hablarle a 10,000. Acuérdense que eran esclavos. ¿Cómo va a ir Moisés? Y están trabajando, están de esclavos, andan allá. No, él no iba a hacer un meeting allá y para provocar. No. Él iba a reunirse con los ancianos. Y los ancianos después iban a pasar la voz, familia por familia. Y luego el líder de cada familia iba a llegar a su casa con su esposa y sus 10 hijos y les iba a decir, ¿qué creen? El abuelo nos acaba de decir que se reunió con todos los abuelos y que un fulano de tal llamado Moisés trae un mensaje para nosotros. Así es como se armó el asunto. Vamos a las escrituras para comprobar esto. Éxodo 3:13. ¿A quién va a ir destinada esta escritura? ¿A quién? Lo que escribió Moisés. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. O sea que él está ya diciendo, voy a ir yo a los... No dice, yo voy a ir allá con Faraón, que le voy a decir, no, yo voy a ir allá a los hijos de Israel y les digo,
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Ven, Moisés ni siquiera era de los mismos y ni se sabía el nombre del Señor. Siendo descendiente de Leví, Leví siendo descendiente de Jacob, Israel, Israel siendo descendiente de Abraham, Abraham siendo descendiente de Dios, amigo de Dios que caminaba con Dios, estaban en una crítica situación. No sabían quiénes eran ellos. Estaban esclavos, esa era su condición, pero su naturaleza era hijos de Dios. Y respondió Dios y le dijo, yo soy quien soy. Y esta frase en hebreo abarca muchísimo. Yo soy lo que yo quiera hacer, en el momento que yo lo quiera hacer, en el momento que yo lo decida. Yo soy lo que yo quiera hacer en ese momento. Eso es lo que él está diciendo. Así que vete para allá y dile a quién, a los hijos de Israel. No le vayas a decir a Moisés, no. Ve y dile a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Entonces él se va a presentar, regrésate a la pantalla anterior. Ahí está Moisés con los dices, ¿saben qué, chamacos? Yo soy, me ha enviado. Y más vale que pongan atención. El Dios de vuestros padres, que ustedes ni se acuerdan quiénes son, me ha enviado. Vamos, adelantémonos. Este es el escritor de Génesis. Es importante saber por qué va a escribir lo que va a escribir. Vamos a la que sigue. Y dijo más, en Éxodo 3:15, dijo más Dios a Moisés, así le vas a decir a los hijos de Israel. ¿A quién? A los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, ven, ahí ya está el mensaje mezclado, entremezclado, lo que tiene que ir Moisés ir a decirles. El Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros y este nombre es para siempre. Así que más vale que se lo aprendan y lo tengan en la memoria. Ahí estás viendo que el mensaje es transmitirles quiénes son ellos, quiénes son sus ancestros y el nombre del Dios de ellos. Una misión aparentemente sencilla, pero no lo va a hacer. Vamos adelante. Y entonces ve, Éxodo 3:16, junta a los ancianos de Israel. ¿Cómo le voy a hablar a todos? Porque claro, ok, voy a ir allá con los hijos, pero son 600,000, sin contar todo el lloradero de niños y sus esposas. Entonces, ¿cómo les voy a decir? No, mira, va a ser sencillo. Júntate a los ancianos. Júntate a estas personas de las que estamos hablando, las que tienen el poder de comunicarle a 10, a 20, a 30, a 100, y así es como le vas a hacer. Ya entre ellos también tenían líderes de líderes, porque así es como se había establecido ya anteriormente el pueblo de Israel, y lo vamos a aprender después. Ve, junta a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció a mí, diciendo, de cierto los he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Vamos a la siguiente. Así que era difícil el mensaje, muy difícil. Era corto y claro, pero era muy difícil. Así que, ¿cuál sería el contenido de todo el material de Génesis? Este es el escritor. Estamos viendo el escritor y estamos viendo un poco de la escena en que se encuentra. Moisés escribe el Génesis en este contorno, donde el pueblo de Israel no se acuerda del nombre de Dios. Ellos están ahí de esclavos. Están de esclavos. Con dolor, siendo afligidos. Y Moisés, por mandamiento de Dios, ya sea en la primera, en la segunda o entre en medio de las visitas a la montaña, les tiene que sacar de ahí. Usted cuando ha estado esclavo 100 o 200 años, hablando de 2 generaciones por lo menos o 3, la mayoría de los que estaban en ese momento vivos habían nacido, todos los que estaban ahí
habían nacido esclavos desde chiquitos. Todos los que andaban haciendo ladrillos habían nacido esclavos. Tal vez desde niñitos ahí andaban ya con sus ladrillitos y moliendo y trayendo. Entonces es todo lo que han crecido. Cuando estás en esa situación de esclavitud, no hay tiempo para pensar, ay, mi abuelito Abraham era multimillonario. No les llegó ese pensamiento. Ellos ya estaban infiltrados con la doctrina de Egipto. Ustedes no son nada, son de la casualidad. El sol tuvo una explosión y ustedes son criaturas del sol, porque la tierra es una descendencia del sol. El sol es el Dios que nosotros adoramos, y todos los demás habían crecido en eso. Así que ellos no se acuerdan de su identidad y además están en esclavitud. Dos problemas grandes en los que se encontraba Israel. Como muchos de nosotros, creemos que somos libres, creemos que somos libres, ¿verdad? Pero somos esclavos. Somos esclavos. No nos acordamos de quiénes somos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero tenemos un problema aquí de cables. Ahorita se los damos. Entonces vemos que Moisés va a venir aquí y va a entrar en escena con un pueblo de este tamaño, con esta mentalidad y con una grande necesidad. Y el Génesis, todo el libro de Génesis va a ser la herramienta que Moisés, con la ayuda del Espíritu Santo y siguiendo en obediencia palabra por palabra que Dios le dio, va a sacar o intentar sacar al pueblo no solamente de la esclavitud, pero de esta ignorancia de quiénes son en ese momento. Porque las circunstancias no dictan quién eres. Ahorita puedo tener una necesidad, pero a lo mejor soy un millonario que ni siquiera me he dado cuenta que tengo cuentas en el banco, y porque estoy ignorante. El problema aquí es ignorancia. Cuando uno es ignorante es vulnerable. Cuando uno es ignorante es un esclavo. La ignorancia nos lleva a la esclavitud. La ignorancia nos lleva a una debilidad. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y esperemos que esta lectura de la Biblia, en el transcurso de no sé cuántos meses vamos a tardar, nos traiga un poquito de luz, un poquito de verdad, y cuando conozcamos la verdad, porque la verdad es la que nos puede hacer libres, Así que el escrito de Génesis les va a regresar su verdadera identidad, van a conocer la verdad, y una vez que conozcan la verdad, abrirá un panorama para que puedan ser libres. De eso va a servir el libro de Génesis. Vamos a empezarlo. Esta es la introducción. ¿Ok? Todo esto que hablé es introducción. Es un pequeño panorama de en qué momento Moisés les va a hablar Génesis. Génesis en el original contorno no fue escrito para Adán, ni siquiera para Abraham o para Noé. No fue escrito para nadie de ellos. Ellos no oyeron esta historia. No la oyeron. Esta historia originalmente la oyeron estos esclavos en Egipto. Una vez que entendamos que estos esclavos son los que a quien se les escribió el Génesis, nos va a ayudar a nosotros cuando también estemos en esta misma situación. Génesis, un libro de 50 capítulos, se va a empezar a desarrollar capítulo por capítulo. Número 1, les tiene que decir, capítulo 1 y 2, les va a decir, miren, su Dios no es el sol. O sea, atacar el problema más grande primero. Nuestro Dios es el que creó todo. Capítulo 1 y 2. Los cielos, la tierra y todo lo que hay en la tierra.
No somos obras de la casualidad, no somos obras de una explosión solar, que la tierra se alejó. No somos hijos de Dios. Esa es la verdad más grande. El Dios que creó todo lo que hay, visible o invisible, sean tronos, sean príncipes. Él es el creador de todo y todo lo creó con la potencia de su palabra. Donde no había nada, Él hizo todo. Gloria a Dios. Esa es la primera verdad que necesitamos. La existencia de un Dios que creó todo. Esa es la verdad número 1, capítulo 1 y 2. Capítulo 3, vamos a ver que aunque Dios nos creó perfectos, con una capacidad de hasta nombrarles y transmitirles información, no solamente a los animales, a las plantas, con una capacidad de crear, fuimos engañados. Capítulo 3 nos dice que fuimos engañados hasta con una porción de la verdad. Y dígame si no está hablando de nosotros. Imagínense al pueblo de Israel allá. La misma escritura dice que tenemos la posibilidad de ser engañados, aún estando con la gloria. Entonces, al ser engañados, estamos perdiendo algo. Entonces perdimos una posición, perdimos una autoridad porque caímos en pecado. Capítulo 3 nos va a decir que al perder la luz, por perder la posición con la que Dios nos creó, perdimos autoridad, perdimos la luz, perdimos la gloria. Y pudimos haber arrepentirnos ahí en ese mismo instante, pero trajimos estas coberturas de hojas de higos, que esa frase, esa palabra también significa una excusa, literalmente. Y hojas de fig, de higos, significa excusas. Así que no solamente la regamos, nuestros padres no solamente la regaron, perdieron todo eso, pero se protegieron con puras excusas. Todo con tal de no arrepentirse. Oye, no me digas que comiste de lo que te dije que no comieras. Tú, Dios, me diste a esta mujer. Entonces, culpo a Dios y culpo lo que Él me dio. Moisés les está tratando de decir que ellos se encuentran en esa condición de esclavitud por default, por consecuencia de, porque empezamos a degradarnos y desde allá nos empezamos a degradar debido a todas estas consecuencias por esos hechos. No aceptamos. Ustedes están en esta situación porque no se han querido arrepentir, no se han querido poner a cuentas con Dios y se han alejado tanto que ahorita ya ni conocen su nombre, ni siquiera saben quiénes fueron sus padres, los patriarcas. Están tan alejados de la verdad, pero Dios me ha mandado aquí con su nombre, me dijo que me iba a respaldar y les tengo que regresar su identidad. Ustedes vienen desde allá, pero no porque vienen desde allá están en el estado original, no, fuimos engañados. Capítulo 3. Capítulo 4. En el capítulo 4, 5 y 6 nos va a decir cómo nos empezamos a multiplicar. Nos empezamos a multiplicar. En el capítulo 6 vimos, somos bastantes, ya en este momento somos bastantes otra vez. Y en el capítulo 6 pasa algo, un evento raro, no vamos a hablar de eso, pero los ángeles descienden, se meten con las mujeres y hacen también su raza, por así decirlo. Y se empieza a multiplicar la maldad. Así como nos fuimos multiplicando en número, se multiplicó la maldad. Dios tiene que hacer algo y va a descender. Y al descender, en el capítulo 7, 8, Dios dice que va a empezar a limpiar la tierra porque la maldad se ha multiplicado, y vemos la historia de Noé y de la inundación en el capítulo 8. Entonces Él manda una inundación para reducir esa maldad y darle una oportunidad a la humanidad de que los poquitos que queden, que fueron 8, tengan otro nuevo empezar. Y esa es la manera que Dios trabaja. A veces
Ya nos alejamos tanto y estamos tan llenos de maldad que Dios manda una situación donde nos inunda, donde nos quiebra y nos hace pequeños para darnos una oportunidad de volver a empezar. Gracias a Dios por todas esas situaciones donde Él viene y nos inunda, donde nos tumba, donde nos destruye. Y es una oportunidad, no de maldecir a Dios, sino de bendecirle, porque esta es una señal de que nos está dando una oportunidad de volver a empezar. Cada vez que piensas que se te acabó tu proyecto, que se te acabó todos tus planes, que todo lo que tenías preparado se te cayó, es una nueva oportunidad que Dios te está dando para voltear los ojos a Él, agarrar un animal y sacrificarlo. Lo que hizo, no vamos a sacrificar animales, pero en el sí es algo de mi vida que tengo que sacrificarle a Dios, algo ha de estar pidiendo. ¿Ok? Vamos, capítulo 9 y 10 nos habla de que Él salva a una familia de un personaje que fue obediente, me refiero a Noé. Él oyó, creyó. O sea, Moisés es el que está escribiendo esta historia al pueblo esclavo. Miren, han pasado estas cosas, pero sí se puede, porque mientras estaba mucha maldad y los gigantes y los nefilins y todas estas situaciones, hubo un personaje que le creyó a Dios. Dios vino y le dijo: te voy a sacar de aquí, te voy a proteger, hazte un arca. Noé le creyó, mete a sus hijos, mete a sus nueras, y Moisés está tratando de comunicarle a ese pueblo de esclavos que sí hay salvación, de que sí se puede. ¿Cómo? Con obediencia. ¿Ok? En el capítulo 10 va a hablar de las genealogías, quiénes son los que quedaron, y nos va a empezar a dar al pueblo de Israel, a los esclavos que están ahí, un linaje. Les va a poner una pantalla. Mira, Noé, para que no hubiera confusión de dónde venían, Dios les cierra, porque ahí en ese momento no hubieran sabido de quién venían ellos. Pero cuando Dios hace la destrucción y cierra nada más en un solo personaje el árbol genealógico, les dice: mira, Noé tuvo 3 hijos. Vamos a la genealogía. Tuvo 3 hijos: Shem, Jafet y Ham. Ahí está. Todos estos de Adán para abajo murieron. Todos. Caín, Enoc, Irad, por el lado de Caín, y por el lado de Set, Enos, Kenán, Mahalalel, Yared, Enoc, Metusalén también ya había muerto, aunque duró muchos años. Lamec, todos esos murieron. No hubiéramos sabido por dónde veníamos. Pero bien, vean ahí. Él cierra el lente. Empieza a cerrar el lente y empieza a decir: mira, nada más quedó Noé, Shem y Jafet. De algunos de ahí venimos los que estamos aquí. Y empieza, vamos a la siguiente pantalla. Entonces les empieza a agregar el lente, y dice: mira, estas son las genealogías. Capítulo 10. Noé tuvo Jafet, Cam y Shem. Pero ¿saben qué? Ustedes no descienden ni de Jafet ni de Cam. Vamos a concentrarnos en Shem, porque de ahí es donde vienen ustedes. Shem tuvo a Elam, a Safax, y se empieza a decir todo esto. Y después, por el lado de Eber tuvo a Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré, Abraham. Entonces les empieza a decir: miren, ustedes vienen como por aquí. Y toca a Abraham. Vamos al siguiente. Entonces en el capítulo 11, ok, esta es la manera en que dice ahí la escritura donde se distribuye estas 3 familias grandes. Cam, que fue prácticamente el personaje que Noé maldijo, y de ahí salen toda esta raza que está acá, Misraim, que también es Egipto, y otros personajes de acá de África. Shem, que es básicamente toda la península arábica, todos esos son shemitas. Irán, Irak, toda esa gente es shemita. O sea que si una persona también está hablando mal de los iraquíes, de los árabes, también es antisemita. Ahora, cuando las personas hablan mal de los askenazi, bueno, los askenazi no vienen de Shem, para empezar, ¿ok? Entonces Jafet tuvo otros líderes, otros personajes allá, pero Shem tuvo varios descendientes. Vamos a ver la siguiente página. Entonces ya vimos que para mis amigos que están allá, los niños, en México, les hice este dibujo.
Una descendencia aquí rápida. Abraham, ya vimos cómo llegó Moisés con este lente y les empieza a decir, miren, me voy a concentrar en Abraham. Porque a partir del capítulo 11 que se menciona a Abraham, el resto de todo Génesis, de todos los principios, de todos los genes, de todos los comenzares, porque el libro de Génesis hubo la primer pareja, el primer hombre, el primer hijo, la primer muerte, fue el libro de los principios de todo. Del primer asesinato, del primer divorcio, de todo ahí, de todo, ¿ok? Pero él llega y dice, ¿es importante la creación? Sí, pero el libro de Génesis no habla acerca de la creación. No es lo más importante. Sí se tenía que llevarle al pueblo de Israel que estaba en esclavitud, decirle, mira, estás conectado directamente con Dios. Hasta allá llegas. Pero lo más importante es decirte esto, mira, vienes de este hombre que tuvo un caminar con Dios. Dios lo visitaba como amigo y le dio una promesa, le dio un pacto. Entonces llegamos a Abraham. Abraham tuvo 3 esposas. Sara fue la primera esposa, pero no tuvo el primer hijo con Sara, sino con Agar, la sierva. Ya saben, si ustedes leen la historia van a ver que esto empieza a suceder en el capítulo 12 en adelante. Tuvo a Ismael. Con Sara tuvo a Isaac. Y con Ketura, o sea, ya hasta después, ya muy viejo Abraham. O sea, el problema no era Abraham. Él tuvo 6 hijos con Ketura. Entonces, de todos esos hijos, los bendice. Pero realmente al que le da la bendición, dice la Biblia, a los demás les dio dones, pero a Isaac le dio la bendición. ¿Cuál bendición? La promesa que Dios le dio a Abraham. Dios se la pasa a Abraham, a Isaac. Ahora Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Y ya sabemos que Rebeca tuvo un sueño cuando estaban peleando acá. Dios le dijo, el menor va a ser el mero mero, que era Jacob. Entonces, Isaac era una persona. Él está diciendo, miren, en este linaje de nuestros padres, no crean que han sido unos santos o muy espirituales. No, ha habido de todo. Es más, para muestra, les voy a aventar este botón. Isaac era un carnal como nosotros, pero era un patriarca. Él, cuando ya estaba viejo, dijo, quiero pasar la bendición. Se la voy a dar a Esaú. ¿Por qué? Porque le daba de comer. ¿Por qué? Porque le gustaba cómo cocinaba, porque lo veía fuerte, porque era carnal, veía las cosas carnales. Mas sin embargo, él era el hijo de la promesa, pero él era un tipo y figura de nuestras malas decisiones, y él hizo un plan para bendecir a Esaú. Pero Rebeca oyó y dijo, no, Dios dijo otra cosa, y se aventó la misión imposible, disfrazó a a Jacob, y Jacob al final recibe la bendición de Isaac, aunque tal vez podamos decir como engaño, pero no, al siguiente día, ya sabiendo que era Isaac, lo manda a llamar y le vuelve a repetir la bendición de la tierra, de todo esto que Dios le dio. Ahora, Jacob la recibe. Acuérdense que esta historia está siendo para las personas que están esclavas ahí. Después Jacob tuvo 4 esposas, o 4 mujeres, 2 esposas, y va a decir la historia cómo fue que obtuvo esas esposas. Se fue para allá, trabajó por unas 7 años, trabajó por otras 7 años, pero se vinieron con sus siervas, y a las siervas también tuvo hijos con ellos, y estos son sus 12 hijos. ¿Ok? Y ahí van a aparecer Rubén, Zabulón, Leví con Lea, Isaacar, Simeón y Judá con Lea. Con Raquel, que es con la que él había amado, tuvo a José y a Benjamín. Y con Bilha, la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Silfa tuvo a Gad y a Ser. Son los 12 hijos de Israel. Ahora, ya el ente ya se empezó a cerrar y se empezó a hacer bien cerquita de esa gente que está ahí en Egipto de esclavas. Y ahora ustedes, no hay manera que ustedes sean descendientes de nadie de acá arriba. Ninguno de Isbac, Madián, no. De Medán, no. Ustedes tampoco son de Ismael, no. Tampoco son de Ismael. Ustedes ni de Saúl tampoco. No son de Saúl. Ustedes son descendientes de Israel. Y Dios los trajo aquí por esta razón. Y es donde les va a aventar la razón por la cual están ahí. Porque dice
Les lee el capítulo 15. Miren, ustedes están aquí. ¿Saben por qué? Porque Dios le hizo un pacto a Abraham. Abraham le pregunta, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo me vas a hacer como las estrellas? Y era la primera pantalla que tenía. Te voy a hacer como las estrellas y no tenía hijos. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo vamos a llegar a ser 600,000 en 400 años a partir de que Dios le hace el pacto con Abraham? ¿Cómo vamos a llegar a ser 600,000? Las matemáticas no nos van a salir bien ahí. Mas, sin embargo, sí llegaron a ser toda esa cantidad de gente. ¿Ok? Somos descendientes de estas 12 personas. Y les da la historia. Miren, entramos aquí 70. Gracias a que José, por mala onda de sus hermanos, lo vendieron. Y les da la historia cómo llegaron ahí. José vendido, Potifar, el copero, el panadero, las vacas flacas, las vacas gordas. Ya estamos aquí, nos dieron la tierra de Gosén. Se levantó uno que no amaba a Dios, pero ya estamos aquí. Estamos aquí. ¿Ok? ¿Y cómo va a terminar Génesis en esa historia? Cuando entran ahí. Cuando entran a Egipto. El pueblo de Israel, al escuchar esto, estando esclavos, ¿me estás tú diciendo, Moisés, que nosotros tenemos una herencia? Que Dios habló con Abraham y le dijo que le iba a dar toda esta tierra de aquí hasta allá y aquí y allá y todo eso, que le iba a dar poder sobre todas estas naciones para enseñarles. Tú me estás diciendo que esa promesa fue pasada a Isaac, y Isaac a Jacob, y Jacob a estos 12 hijos, y estos 12 hijos son nuestros abuelos que acaban de morir hace poquito. O sea, ¿eso es lo que me estás diciendo? Sí, eso es lo que les estoy diciendo. Así que más vale que se preparen, que se bañen, porque dentro de poquito nos vamos a ir de aquí. Dios ya dijo que se cumplieron los 400 años. Dios va a venir a enjuiciar a estas gentes que están aquí y nosotros vamos a salir enriquecidos. Vamos a salir enriquecidos. Imagínense cómo se están sintiendo estos esclavos. Empiezan a decir, gloria a Dios. Llegó. Tardó, pero llegó. No, Dios nunca tarda. Era exactamente en el tiempo. 430 años. 30 años pasaron desde que Dios habló la primera vez hasta que nació Isaac. Entonces, estos 30 años ya pasaron. Después pasaron cerca de otros 190 años hasta cuando entraron a Egipto. Quiere decir que lo único que ellos estuvieron en Egipto de esclavos, o ya ni de esclavos, sino físicamente, cuando entraron los 70 a Egipto, 200 años antes de este momento. 200 años antes de este momento. Así que en 200 años se les puede olvidar muchas cosas. 2, 3 generaciones se nos puede olvidar quién es Dios, cuál es el nombre de Dios. Por eso la gran responsabilidad de nosotros pasarle esta información a nuestros hijos, si no es que querremos que sean esclavos del pecado. Yo creo que no. Así que hay que pasar esta información. Vamos a la siguiente, si es que falta otra. Así que a partir del capítulo 11 y 12, Abraham y su descendencia serán la figura principal de no solamente el Génesis, sino de toda la Biblia. A partir del capítulo 11 y 12, no se va. En Apocalipsis se está nombrando la ciudad con 12 puertas, con los nombres de estos 12 personajes. Se está nombrando 144,000 que van a ser escogidos en medio de la gran tribulación, que son descendientes de esos 12 personajes, descendientes de Abraham. Quiere decir que la Biblia ya no deja de hablar. Pablo escribe y le dice a los Gálatas, les dice, miren, si ustedes son de Cristo, todos aquellos que tenemos un conocimiento, un contacto con Cristo, somos descendientes de Abraham. O sea, Pablo está utilizando la misma técnica que utilizó Moisés. ¿Saben qué? Puede que estés esclavizado en pecado y no hayas podido dejar lo que estás batallando por años. Pero si eres de Cristo, eres descendiente de Abraham. Y si eres descendiente de Abraham, entonces eres heredero de la promesa. Heredero de la promesa, está diciendo en Gálatas 3.
cabeza. Entonces, para eso nos sirve Génesis, para saber de qué somos herederos. Génesis, esta es una introducción al libro de Génesis. Espero que hayan aprendido algo y que nos relacionemos con Cristo, la simiente de Israel, la cabeza del pueblo de Israel, el líder de este pueblo de Israel, el cual Moisés aseguró y dijo: ustedes son un pueblo de dura cerviz, van a entrar a poseer la tierra, pero ¿saben qué? No van a cumplir ni obedecer, entonces Dios los va a esparcir por todas partes del mundo. Pero en el final de los tiempos, el Señor se va a levantar a otro líder. Él va a ser la cabeza. Y ahora sabemos que es Jesús, que es Yeshua, que es el Mesías. Él va a venir a salvarlos y los va a traer de todas las partes a donde los ha esparcido. ¿Por qué? Porque Dios le juró a Abraham, no habiendo nadie más alto que él, por él mismo, de que él le iba a cumplir la promesa que le hizo a Abraham. También la respaldó a Isaac y a Jacob. Y después Jacob, Israel, se la transmitió a sus descendientes. Esto es Génesis. Este es Moisés. Este es el pueblo de Israel. El original pueblo o la audiencia original del Génesis. ¿Para qué sirve el Génesis? Para darnos una identidad, para darnos unos genes, para despertarnos el ADN, para darnos un nuevo principio, para darnos un nuevo empezar, para darnos un nuevo comienzo. Para eso sirve leer el Génesis. ¿Para qué sirve el Génesis? Para darnos un poder, un conocimiento, una verdad que nos pueda sacar de la esclavitud. ¿Para qué sirve el Génesis? ¿Para qué utilizó el Génesis Moisés a este pueblo en Egipto? Para motivarlos a levantarse y empezar a ser obedientes y escuchar lo que Dios tenía para ese pueblo. Ese pueblo creyó por una cosa o por otra, por miedo, por necesidad, por la enfermedad, por lo que haya sido, o por todas las plagas que vio. Ellos ese día decidieron: vamos a encerrarnos en la casa, vamos a poner este cordero, la sangre en la puerta y nos vamos de aquí. Nos vamos porque el Señor le dijo a Moisés: acá te espero y ahí vas a saber que yo te mandé, acá te espero. Entonces Moisés tenía la seguridad de que iba a regresar a ese monte con el pueblo de Israel, porque Dios le había dicho: ahí te voy a estar esperando. La figura principal de toda la Biblia es Dios, es el pueblo de Israel, es Abraham, es el Mesías, es toda una historia, es un pueblo que Dios escogió, es un pueblo duro que Dios manda a situaciones difíciles para que se ablanden y regresen y quieran otra vez estar con Él. Dios está en el negocio de la redención. Y voy a hacer repetir este comentario que hice anoche. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la luz, se alejaron, se escondieron. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba junto con el árbol de la vida que era el Yeshua, que era el Mesías, que era la palabra viviente, que era de donde Dios les estaba hablando. Y ellos decidieron obedecer u oír la voz del enemigo y comieron de este árbol donde Dios les había dicho que no comieran. Cuando comen se dan cuenta de su situación, de su consecuencia, se alejan, se esconden, pero en la Biblia en español, en inglés tal vez ustedes lean que ellos oyeron la voz de Dios, pero en el hebreo dice: ellos oyeron las pisadas de la palabra. Fue lo que ellos oyeron. ¿Qué quiere decir? Que no importa dónde te vayas, o dónde te metas, o dónde te escondas por las consecuencias que están marcando tu vida por tu pecado, la palabra está en el negocio de ir por ti y redimirte y traerte y enfrentarte a tu realidad y darte la oportunidad para que te arrepientas. Ahora, no pongas excusas, no te pongas ramas, flores, hojas de higo, porque esa fue la razón por la cual Dios maldijo a la higuera. Te quiere Él quemar todas tus excusas hasta que te quedes sin excusas para poder dar fruto, el fruto que Él quiere.
Así que hoy yo les puedo invitar a que nos arrepintamos. Cuando Él venga y nos hable, ¿andas mal en esto? Sí, Señor, perdóname y ayúdame, cámbiame. Ya no digamos excusas. Si algo vamos a aprender hoy es, estamos en pecado, estamos en esclavitud, mas Él, aún en la condición en la que nos encontramos, mandó su palabra, mandó a su Hijo, mandó su voz por nosotros. Y Él dice, yo he venido a las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel. Él ha venido a eso. Entonces no es, gracias por el tiempo que has estado escuchando esto, y esperamos que oigas hoy la voz de Dios. Hoy la voz de Dios que te está diciendo, no eres un hijo de un don nadie. Eres hijo de Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Si eres de Cristo, eres entonces descendiente de Abraham. Y si eres descendiente de Abraham, eres heredero de la promesa. Levántate y empieza a pedir a Dios que te quite esas cadenas, porque dentro de poquito, si se dijo que Israel, esto es lo que va a pasar y esto es lo que todos los profetas dicen, ya no se va a volver a decir el Dios todopoderoso que sacó, gloria a Dios todopoderoso que sacó a Israel de Egipto. No, se va a decir, alabado sea Elohim que sacó o está sacando a Israel de todas las 4 esquinas a donde lo mandó. Ese es el éxodo que estamos esperando. Por eso es que muchos hogares están despertando a esta identidad, a esta verdadera identidad. Padre, te damos gracias. Alabamos y bendecimos. Y te pido una bendición especial para todos los que están oyendo este mensaje. Que tú los visites, que tú los toques, que tú les des, Señor, en esta hora, oídos para oír, ojos para ver, manos para sentir lo que tú estás haciendo en este tiempo con las familias del pueblo de Israel. Sí, Señor, hemos sido castigados. Como decía Efraín en Jeremías, he sido castigado por mi desobediencia, pero me estás oyendo, Señor, escúchame. Y Dios le contesta, desde que oí hablar de Efraín, no he dejado de pensar en ti. He estado esperando este momento que vinieras y hablaras conmigo. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. No importa lo que hayamos hecho, no importa la condición en la que estemos, no importa dónde estemos agrilletados. Dios, a través de su palabra y del nuevo mediador del nuevo pacto, Yeshua, Jesús el Cristo, nos está ofreciendo libertad. Nos está ofreciendo la promesa de Abraham, tierra prometida. Dios les bendiga. Los espero en la próxima clase, donde estaremos hablando ya un poco más de lo que es el libro de Génesis. Amén. Dios los bendiga. ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Los que están aquí o los que están allá. ¿Está escribiendo alguien? Puede escribirnos una pregunta. Puede hacerla a los que están en la línea. Estamos bendecidos de que Dios nos haya dado la oportunidad de escuchar también nosotros, en una situación similar, oír este mensaje de que somos hijos de la promesa, somos herederos de la promesa. Y van a venir situaciones difíciles, pero Dios ha prometido a través de todos los profetas que están en la Biblia que nos va a guardar, que sí van a venir situaciones difíciles, pero que va a haber también una grande cosecha. Una grande cosecha. Esperemos que ustedes sean parte de esa cosecha también, igual que nosotros lo queremos ser. Dios les bendiga. Que estén bien. Hasta la próxima.